reflexión para aquellos que todavía no han entendido, que todavía no han comprendido, que todavía no han discernido la importancia de la alabanza y la adoración a Dios. ¿Escucha? Si tienes oídos para oír, oye. Dice el Salmo 33, y esto es palabra del Señor. Estos días he estado leyendo los Salmos y me encuentro con un común denominador en todos ellos: la alabanza y la ¿qué? La adoración a Dios. Hermano Helio, ¿cuál es el común denominador en la Escritura y más en los Salmos? Alabanza. Alabanza, adoración y adoración a Dios. Todo lo que respira lo alaba. Todo lo que respira, todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Inicio con esta reflexión porque hay gente que considera que es irreverencia cantarle a Dios. Todavía creen que es irreverencia danzar a Dios. Todavía creen que es falta de respeto, que se es irreverente cuando uno salta, danza, canta y expresamos el gozo que Él pone en sus hijos, en sus verdaderos hijos. ¿Escucha? Alégrense, oh justos, en Yahvá. ¿Quiénes se tienen que alegrar en el Señor? Justos. Los justos. Los justos. En los íntegros. Oye, escucha, aleluya. En los íntegros, hermano Elliot, es hermosa la alabanza. En los íntegros, por Dios, qué palabra tan tremenda, tan profunda, dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamen al Señor con arpa, cántenle con salterio y decacordio, cántenle cántico nuevo, háganlo bien, tañendo ¿con qué? Con júbilo. Amén. ¿Pueden decirlo, hermanos? ¿Tañendo con qué? Júbilo. Con júbilo. Tañer. Para quienes no saben qué significa la palabra tañer, tiene que ver con qué. ¿Con qué? Tocar. Con tocar. Con tocar las cuerdas. ¿Escucha? Tiene que ver con tocar las cuerdas. Pero también tiene que ver ¿con qué? Con golpear, por ejemplo, una campana. Cuando se dice que las campanas tocan, se dice que es el tañido de las campanas. Entonces, cántenle cántico nuevo, háganlo bien, tañendo con júbilo. Pero es importante esta palabra, dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Almas que nos ven, que nos escuchan, a través de la imagen del Señor, mi pensar y mi sentir, el gran yo soy. Sepan que cuando tú eres íntegro en todos tus caminos, es decir, eres honesto, eres decente, eres recto, eres leal, eres sincero, tu alabanza para Dios es hermosa. ¿Es qué? Hermosa. Salmo 33, del 1 al 3. Entonces, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aquí siempre estaremos recalcando, insistiendo y recordándoles que antes que los dones, los ministerios, los talentos, las operaciones, antes que cualquier cosa que creada,
o que te puedas imaginar. Para Dios, tu alabanza y tu adoración es primero. ¿Por qué? Porque hay una clave muy importante en lo que refiere a alabanza y adoración. Dice la Escritura que Dios nos creó ¿para qué? Para su alabanza y su adoración. Pero quiero decirte algo muy importante que es palabra de Dios. Él te lo quiere decir a ti. No solo fuiste creado, no solo fuiste creada para darle alabanza y adoración. Fuiste creado y fuiste creada para hacer alabanza y adoración a Dios. No solo darle, sino ser alabanza y adoración a Dios. Inclina tu cerviz. Hay tantas cosas que Dios nos quiere enseñar, pero todo a su tiempo, al tiempo que Él prescribió, al tiempo que Él predestinó para su alabanza y su gloria. Tantas cosas que desconocemos, pero aún así tenemos su promesa y dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Él te dice, hoy, pídeme, pídeme. Pide conocerme un poco más hoy y cada día. Pide un poco más de mi esencia y de mi sensibilidad espirituales. Pide un poco más de mi pensar y de mi sentir en ti. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu provisión, por tu providencia sobre nuestra vida, esta vida que tú nos prestas, que tú nos das cada día. Gracias por tu presencia, por tu palabra, por tus promesas y por tus mandamientos para tu pueblo, para nuestra vida. Gracias, Dios del cielo y de la tierra, porque hoy, sin importar qué día fue, porque muchos pelean, muchos discuten, Señor, el día y la hora. Pero, Señor, este es el día también, al igual que los demás días que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti, pero que tú has hecho para que nosotros te alegremos a ti, para que te demos alabanza, te demos adoración, para que seamos alabanza y seamos adoración a ti, oh Dios del cielo y de la tierra. Hoy, mi Señor, ofrendamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en holocausto grato, como siempre, mi Señor, como hábitos, como un hábito espiritual, los hábitos espirituales que tú estás formando en nosotros, porque a través de esos hábitos espirituales que tú estás formando en nosotros y con nosotros, tú, Señor del cielo y de la tierra, estás convirtiendo nuestra vida en un ritual espiritual para ti, Señor. Hoy, mi Dios, como un ritual espiritual, rogando, Señor, que recibas, que esta ofrenda suba como incienso grato, como sacrificio vivo, como holocausto de olor fragante hasta tu presencia, y tú lo recibas, mi Señor, y lo aceptes en el amado, y deleites tus sentidos, mi Señor. Deleites tus sentidos, precioso Dios. Mi Señor, abre, aviva, aumenta, despierta los sentidos espirituales
para poder comprender un poco más tu palabra y conocerte un poco más a ti, Señor. Para que hoy tu palabra corra y sea glorificada y no vuelva a ti vacía, Señor, sino que tú la prosperes en mi vida, en todo lo que tú le envíes. Y que esa preciosa palabra, cual valiosa y hermosa semilla, tú la siembres, Señor, en buena tierra, pero también la siembres en tierra seca y árida, en valle de huesos secos, donde no hay vida, Señor. Y la hagas germinar, y la hagas crecer, y la hagas dar fruto abundante y permanente, mi Señor. Y hoy la incrustes en nuestro espíritu, y le pongas tu sello y le des tu permanencia. Y si hay dudas, Padre, y si hay incredulidad, y si hay rebeldía en tus almas, bendito Dios, confírmala, Padre, confirma tu palabra, dándole cumplimiento y dándole ejecución, para gloria de tu nombre, precioso Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor. Ninguna de tus palabras caerá a tierra. Gracias te damos, amado Señor Padre, amado Señor Hijo, amado Señor Espíritu. Amén. Qué hermosa reflexión. En los íntegros es hermosa la alabanza. Y contra lo que mucha gente dice, que los pentecostales estamos locos, así dicen, pues sí estamos locos. ¿Tú estás loco, hermano Elliot? Hermano Leo, ¿estás loco? Y bien loco. Yo veo que ustedes están locos. Yo estoy loco. Pero ¿saben? Si dicen que nosotros estamos locos, entonces nuestro Padre también está loco. Para hacer lo que hace es que su palabra, su presencia, su evangelio, ¿dice qué? Es locura para los que se pierden. ¿Pero qué? Pero es vida para los que se salvan. Es cordura. Así que nuestro manicomio está allá en el cielo. Y esperamos un día nosotros, estamos en esa espera, en esa expectativa, de que un día estaremos allá con Él, estaremos en Él. Allá no habrá llanto, no habrá lloro, no habrá tristeza, no habrá dolor, solamente ¿qué? Alabanza y adoración. Estaremos con los ángeles, con los arcángeles, con los querubines, con los serafines y con cuánta criatura que Dios creó que nosotros desconocemos, obviamente, sus nombres, sus apariencias, no lo sabemos, pero estaremos allí con ellos, alabando a Dios. ¿Sabes que escucha esto, cuando tú alabas a Dios, cuando tú eres íntegro, cuando tú como alma eres íntegra ante Dios, cuando tus caminos son rectos ante los ojos de Dios, escucha, y esto es palabra de Dios, porque a veces hay cosas que no se entienden porque no las sabemos, pero hay algo muy importante. Cuando tú alabas a Dios, cuando tú adoras a Dios con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, cuando tú alabas a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, aún los ángeles, ¿qué, hermano Leo? Aún los ángeles compiten contigo. ¿Y sabes por qué? Es una forma de decirlo, es una figura. Porque cuando tú atraes la atención de Dios, hermano Elliot, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa cuando atraes la atención de Dios? Y usa solo tu lógica, usa tu sentido común espirituales para entender, para deducir esto, tu deducción espiritual. Tienes unos sentidos espirituales, escucha, úsalos, desarróllalos, practícalos. ¿Sí? Dice la Escritura que estas palabras, la palabra del Señor, es para los que tienen ejercitados, escucha, tienen ejercitados ¿qué? Los sentidos espirituales. Esa palabra es muy importante.
ejercitar los sentidos espirituales. ¿Qué sucede cuando tú alabas a Dios? Y no importa si cantas bonito, si cantas feo, porque Dios, antes que la voz de tu boca, Él escucha la voz de tu interior. Ahora, ¿qué sucede, hermano Elliot? Cuando cuando atraes la atención de Dios con tu alabanza y tu adoración, ¿qué sucede? Se embeleza. Se embeleza. ¿Y qué sucede con los ángeles? Se deleitan. Ellos, dice, bueno, está escrito que ellos anhelan ver lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿pero qué hacen los ángeles? Cuando de pronto papá voltea, por decirlo de esta manera, es una forma, escucha, y es una manera de llevarte a que uses tu imaginación espiritual. ¿Qué hacen los ángeles cuando el padre voltea a escuchar a uno de sus hijos, a una de sus hijas, de sus almas, alabándolo y adorándolo en espíritu y en verdad? ¿Qué hacen los ángeles? Eso es como los niños. Están dos niños con papá o con mamá y uno está haciendo algo interesante, voltea el padre, lo ve y el otro pues empieza a hacer piruetas o tratar de llamar la atención haciendo más ruido o haciendo algo para que el papá voltee a verlo otra vez. Se esfuerza. Ajá, se esfuerza así por llamar la atención de nuevo de papá o mamá. De papá. Así los ángeles. Me imagino que hacen más estruendo, más, no sé, más potencia en la alabanza, en la adoración Sí. al Padre. Digo que Él está oyéndolos también, ¿no? Pero Sí. está atento, pero pues es interesante. Es interesante, ¿verdad? Es Y interesante, es como una competencia, digámoslo así. Sí, Santa, digamos, una competencia santa. Aleluya. Esto me hace sonreír. Me hace sonreír. ¿Saben por qué? Porque usando mi imaginación espiritual puedo ver, por decirlo de alguna manera, al Padre sentado en su trono, en el trono de la gracia, dice la Escritura, y a sus hijos a sus pies, alabándolo y adorándolo en espíritu y en verdad. Por eso es tan importante, en espíritu y en verdad. ¿Sí? Es decir, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo están ¿qué? Vinculados Unidos con Dios, a Dios. Y el Señor rodeado de sus ángeles, de todo su reino, adorándole y cantándole igual. Y de pronto el Padre, embelesado, mirando a su criatura, de pronto repito, es una forma de expresarlo, de pronto como que no le pone tanta atención a sus ángeles. Aleluya. Y los ángeles, como dijo nuestro hermano Elliot, se esfuerzan, se esmeran. ¿Sabían que los ángeles tienen unos instrumentos enormes? No nos preguntes cómo lo sabemos. Solo te diré que lo sabemos. Unos instrumentos enormes que muchos de ellos aquí en la tierra son desconocidos, pero ellos se esfuerzan por alabar y adorar a Dios. ¿Entiendes entonces por qué es tan importante la alabanza y la adoración a Dios? Y esto tiene que ver con el tema. Mi peor enemigo, ¿quién es? Si te has dado cuenta, cada vez nos introducimos más y más en este tema, en esta enseñanza. Poco a poco hemos visto que desde nuestras raíces fuimos hechos para alabar y adorar a Dios. Que Dios puso en el primer hombre, ¿qué? Soplo de vida. Soplo, aliento. Pero que cuando Él sopló, hermanos, cuando Él sopló en el hombre, Él puso su esencia
y su sensibilidad en el hombre. Por eso es que se dice que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. No se refiere necesariamente al aspecto físico, porque la Escritura nos enseña que Dios es espíritu. Y como les dije, Dios nos tiene que hablar a su creación a través de tipos y figuras, a través de lenguajes humanos, de lenguas humanas, para que le podamos comprender. Cuando habla del corazón, les dije, en la antigüedad se creía que el asiento de las emociones y de los sentimientos era el corazón. Se creía que el alma radicaba en el corazón, pero también había quienes creían en que en otros órganos del cuerpo era el asiento de las emociones y de los sentimientos humanos. Pero cuando Dios sopló aliento de vida, no solamente sopló aire, no solamente sopló hálito, sopló su esencia, sopló su sensibilidad, sopló su pensar y su sentir, pero sopló un ser espiritual en ese cuerpo de polvo, de barro que acababa de formar. Les dije la semana anterior, la enseñanza anterior, poco a poco desglosaremos a través de la enseñanza y a través de un recorrido por la Escritura. Así nos llevemos 20 enseñanzas en esto, para aquellos que están interesados en conocer a Dios y conocer de Dios y conocer de su palabra y conocer de su reino, entenderán que no es posible enseñar estos temas en 2 o 3 enseñanzas. Necesitamos más. Y para aquellos que les gusta la enseñanza, no necesitan paciencia, lo que necesitan es el anhelo. Porque hay gente que está siguiendo las enseñanzas y siendo pacientes, como que a ver cuándo termina el hermano el tema y nos enseña otro tema. No se trata de eso. Es que debe haber un anhelo, un deseo y una pasión por conocer de Dios. Por eso Dios nos dice, pídanme. Y escucha, que en tu oración sea esto también. Pídanme conocerme un poco más cada día. Pero ¿cómo podrás conocer a Dios un poco más cada día si no conoces de su palabra? Y Él te dice también, pídanme que yo ponga en ustedes, que les dé más, que produzca en ustedes, que aumente en ustedes el amor por mí y por mi palabra y por mis mandamientos. El pueblo de Dios hoy necesita, porque carece de amor. Oye bien, no solo por Dios, carecen de amor por su palabra, carecen de amor por sus mandamientos. Por eso es que hoy el pueblo de Dios, hoy, no ama ni a Dios ni a su palabra, mucho menos sus mandamientos. Por eso es que el pueblo de hoy se apacienta o pretende apacentarse a sí mismo, rechazando el gobierno del Altísimo. Esto nos enseña cuando hablamos de que Dios sopló aliento de vida, de que Dios sopló un alma, un espíritu dentro de un cuerpo de carne. Esto nos enseña 2 cosas. Una, que Dios es el Señor de todo aliento, que Dios es el Señor de toda carne, que Dios, como dice la Escritura, es el Dios de las almas, de los espíritus, de toda carne. Y 2, que por esta razón, cuando Dios retira el aliento de la persona, ese hálito, ese aliento, ese espíritu regresa a Él que lo dio y el cuerpo regresa a la tierra de donde fue tomado. Muchas de las expresiones de la palabra no pueden ser entendidos
si no se entienden, si no se disciernen a la luz de la Escritura. Job 37, del 14 al 15, nos dice algo muy interesante. Job 37, del 14 al 15, leemos lo siguiente. Escucha esto, Job, detente. Del 14 al 15 le dice, ¿ah? Job 37. Y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? Aquí hay un error. Bueno, después lo corregiré, pero en fin. A veces de tantos pasajes, hermano Leo, Sí, se pierde un bueno. sí, hay ocasiones en que es muy frecuente conmigo. Cuando Dios me da una palabra, yo la escribo. Después empiezo a buscar el pasaje, y siempre razono y pienso, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo leí? ¿Dónde lo leí? Y empiezo a buscar en lo que conocemos como la concordancia, hasta que lo encuentro. Pero hay tanta información a veces en la mente que de pronto me confundo y escribo una cosa por otra. Como que, ¿cómo se dice? Como que sobrepongo o traslapo, como que empalmo un pasaje sobre otro y de pronto no me doy cuenta que confundí el pasaje. ¿Sí me explico? Ruego una disculpa, después corrijo esa situación, pero vamos al Salmo 104. Salmo 104. Del verso 24 al 30. Espero no haberme equivocado. Dice así. Aquí está. Cuán innumerables son tus obras, oh Yahvá. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. ¿Habías leído esto? Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Habías leído esto? Escucha, qué interesante es esto. El 29 y el 30 dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas ¿qué? El hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice así. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Por qué leo estos pasajes? Por una razón. Les dije la enseñanza anterior que poco a poco desglosaremos un proceso de personificación. ¿Escucha? ¿Un proceso de qué? De personificación.
de ciertas palabras, de ciertas frases en la Escritura que revelan o revelaban o sugerían o insinuaban, como tú lo quieras entender. Sugerir, insinuar, revelar, develar, por si no lo sabes, no es lo mismo revelar que develar. Es decir, aunque son palabras afines, es decir, en algún momento significan casi lo mismo, pero no son lo mismo. Revelar y develar. Te diré lo que significa la palabra develar. Develar es cuando tú descubres algo. Descubres algo. Como por ejemplo cuando los políticos develan o los artistas develan una de sus obras, una escultura, una pintura, es decir, le quitan ¿qué? ¿Qué le quitan, hermano Elliot? Le quitan la cubierta, normalmente es una cubierta de tela, ¿no? Que los cubren, y en un momento del discurso develan esa obra, es decir, le quitan ¿qué? El velo. Y entonces lo que hay abajo de ese velo les es ¿qué? Revelado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo hay palabras que son afines, son similares, pero no son lo mismo? Dios devela ciertas cosas para que esas cosas nos sean reveladas. Si te has dado cuenta, aquí hay un dicho en México que dice, cuando una persona le da mucho detalle, mucha vuelta, mucha explicación a ciertas cosas, dice, es que le echa mucha crema a sus tacos. ¿Cierto, hermano? Le echa mucha crema a sus tacos. Pero no es que le eche mucha crema a mis tacos. Es que hay, aunque tú no lo creas, hay personas, hay almas que tienen tanta hambre y sed de la palabra de Dios, pero su capacidad de comprensión a veces no es tan grande, digámoslo así. No son personas ni tontas, ni retrasadas como se puede pensar. No. Quiero decirte algo. Yo soy una persona que tardo mucho en comprender y asimilar ciertas cosas, que para otros, en cuanto las ven o las oyen, rápido las entienden, las sienten, las disciernen, las interpretan. Yo no soy así. Tú podrás pensar entonces, ¿cómo es que enseñas, hermano? Eso pregúntaselo a Dios. Pregúntaselo a Dios. Y esa es precisamente la gloria de Dios en mí, en nosotros. Que siendo intelectualmente, mentalmente, personas de un coeficiente mental, escucha, de un IQ le llaman, de un intelecto muy por abajo de muchos otros de ustedes, es Dios el que nos da el entendimiento, es Dios el que nos da la interpretación. Yo he tardado a veces algo tan simple que se puede comprender en cuestión de segundos, de horas. Yo puedo tardar días, semanas o meses en comprenderlo. Hay muchas personas, muchas almas que quisieran entender la Escritura. Hay muchas almas que no saben leer, no saben escribir y quieren entender la palabra. Por eso es que aquí nosotros somos tan detallistas para la enseñanza. ¿Por qué? Porque es a través de ello que las almas del Señor aprenderán lo que Dios tiene para ellos. Esto nos lleva a una reflexión. Escucha, para Dios los detalles son, ¿qué? Importantes, aún los más insignificantes. ¿Sabías que Dios es detallista? ¿Sabías que Dios es detallista? Que ayer precisamente estábamos haciendo un trabajo y yo hablando con mi nieto, que era el que me estaba ayudando, que le tocó regañada porque a veces no se hacen las cosas como se deben hacer.
Le dije algo importante. ¿Sabías, hijo, que el toque de todo trabajo es el acabado? Aquí en México le llamamos el acabado. Cuando decimos el acabado nos referimos a qué? A que es un trabajo hecho y acabado. ¿A qué? A detalle. Al detalle. Dice la escritura ahí en Eclesiastés que las moscas muertas hacen apestar el perfume del perfumista. Las moscas muertas hacen apestar, hacen heder. Heder es apestar, pudren, le dan mal olor, heder. Por eso se habla de que cuando algo huele mal, dice, es que tiene un olor fétido y hediondo. Heder es oler mal, dice, las moscas muertas hacen heder, hacen apestar el perfume del perfumista. Así, una pequeña locura a aquel que es tenido por sabio y honorable. Eso significa que una persona que camina en rectitud, que la gente lo tiene como recto y honorable, el día que esa persona comete un error, comete una locura, eso es suficiente para derribar en un segundo lo que con tanto esfuerzo y esmero construyó durante toda su vida. Pero Dios es que detallista. Para Dios los detalles son importantes, aún los más insignificantes. ¿Sabes que Dios se apasiona con los detalles? ¿Sabes que Dios se apasiona con los detalles? ¿Sabías que los detalles hacen qué? ¿Cómo lo diré? Deleitan el corazón de Dios, hacen latir su corazón, porque los detalles son el corazón de Dios, porque los detalles están en el corazón de Dios. Y si tú ves a través de la Escritura, cada detalle de la vida, de la revelación del Hijo de Dios en esta tierra, de su vida, su crecimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, cada detalle está escrito en la Escritura. Hoy en la mañana que estaba leyendo la Escritura, precisamente leyendo los Salmos, me encontré varios pasajes en los Salmos que hablan de todo lo que el Señor Maestro vivió en esta tierra. Por ejemplo, hay un pasaje en los Salmos que dice, todos mis huesos, ¿qué? Puedo ver. Todos mis huesos puedo ver. ¿Habla de qué, hermano Elliot? Del cuerpo deshecho del Señor. Dice otro pasaje, fíjate bien, escucha, si tienes oídos para oír, oye. Otro pasaje dice, contar todos mis huesos puedo. Hay otro pasaje que dice, cuadrilla de perros me rodearon. Hay otro pasaje que dice, gente se levantaron contra mí y me acusan de cosas que yo no sé. ¿Interesante? ¿Interesante, hermano Elliot? ¿Qué significa esto? Y así podemos hacer un recorrido. Así podemos hacer un recorrido por la Escritura y nos encontramos con que todo lo que se hizo estaba escrito. Todo lo que sucedió estaba escrito, ¿al qué? Al detalle. Hace un momento mencioné algo importante en la oración y dije, los hábitos espirituales, porque por si tú no lo sabes, Dios nos enseña hábitos espirituales. ¿Qué es un hábito espiritual? Y esto tiene que ver con la enseñanza, no me estoy saliendo de ella. Tiene que ver con nuestro actuar, con nuestro diario vivir en este cuerpo.
¿Sí? ¿Qué es un hábito? Por ejemplo, hermano Elliot, un hábito espiritual. Y le preguntaré a nuestro hermano Leo también, ¿qué sería un hábito espiritual? ¿O qué es un hábito espiritual? Pues un hábito es como algo que se te hace una costumbre, pero no costumbre ay, siempre lo Por menciono. rutina. Sino una costumbre es algo que se hace parte de tu vida. Es una necesidad, pero es algo que ya haces por instinto. O sea, puede haber un hábito espiritual, algo que haces porque lo necesitas hacer, porque es a fuerzas. Es parte de tu naturaleza. Ajá, y otra que haces por instinto, porque te nace y ya se te hace es algo ya parte de ti. En este caso ya no sería parte de nuestra naturaleza, sería parte de nuestra esencia, Ajá. ¿cierto? Porque, escucha, una cosa es que tengamos naturaleza y otra que tengamos, ¿qué? Esencia. Esencia. Un hábito espiritual, hermano Leo. Un hábito espiritual. Orar, eso. Orar debe ser un hábito espiritual. Otro hábito que me mencionen. Pues compitan. Postrarte de rodillas. ¿Cómo? De rodillas como reverencia. Entrar a su presencia, ¿cómo? De rodillas. De rodillas. ¿Y decirle qué? Me ha amado Padre, me ha amado Jesús, me ha amado Espíritu Santo. Ese es un hábito espiritual. Que ya no se practica. No es un acto de religiosidad contra lo que muchos piensan. No, porque está escrito, la Biblia dice cómo debes de postrarte. Sí. Cómo debes de entrar a su presencia. Sí. De rodillas. Postrados, ¿qué? A sus pies. Uh-huh. Y como mencionó el hermano, nuestro hermano, decirle, heme aquí, amado Padre, heme aquí, amado Hijo, heme aquí, amado Espíritu Santo. Es un hábito espiritual. Otro hábito espiritual. Alabarle. Alabarle, eso, alabarle. Otro hábito espiritual. Pues que él, bueno, quizás él sea tu primer pensamiento. Es un hábito espiritual. Otro. Pues darle honra y gloria por todo, de todo. Otro. Ayunar. Predicar. Leer su palabra. ¿Es un hábito espiritual? Sí. Bueno, contra todo lo que mucha gente piensa y enseña en los altares, que eso no es cierto, porque hay gente que lo niega. Que ¿dónde está en la Biblia? ¿Que dónde está la Escritura? Oye, tenemos un cuerpo espiritual con todos, ¿qué? Sus sentidos. Y déjame decirte una cosa, de todos los que Dios nos ha revelado, que ha revelado para revelárnoslos, he contado alrededor de 25 sentidos espirituales, hermano. Y quiero decirte algo más. Se manejan 5 o 6 sentidos físicos, pero los científicos han estudiado este tema, y no hablo de personas religiosas, entre comillas, hablo de científicos, investigadores acerca de la naturaleza humana, que dicen que tenemos más de 20 sentidos físicos. Ellos lo dicen, cuanto más Dios, que tengamos tantos sentidos espirituales. ¿Por qué toco este punto? Por una razón. Porque cada hábito espiritual que Dios nos enseña tiene como propósito formar y convertir nuestra vida en un ritual espiritual, hermano Elio, para Dios. ¿Sabías que los hábitos espirituales, y anótalo, hermanos, anótalo, para que cuando lo leas, lo analices y uses tus sentidos espirituales y entiendas qué significa esto? Yo tardé
un poco en entenderlo, y un día, orando a Dios, Él me dijo, los hábitos espirituales que yo les he enseñado tienen como propósito, como objetivo, convertir sus vidas en un ritual espiritual para mí. ¿Sabías que tu vida debe ser un ritual espiritual para Dios? Como mencionó nuestro hermano, que todo lo que tú hagas para Dios, lo hagas de una manera tan normal, natural, tan, digámoslo así, de esta manera tan natural, tan espontánea, que ni siquiera ya lo pienses, será ya parte de tu pensar y de tu sentir. Eso es parte de lo que nosotros somos, espíritu, alma y cuerpo, por causa y razón del hálito de vida que Dios sopló en nosotros. Eso es parte de ese proceso de personificación, del hálito de vida que Dios puso en su creación. Cómo a través de la Escritura se devela y se revela ese proceso de personificación, hasta llegar al punto en donde al hálito de vida ya no se le llama aliento, ya no se le llama hálito. Se le llama ¿qué? Alma, y se le llama espíritu. Por eso es que de esta manera ya no es algo, sino es alguien. Es alguien. El hálito, el aliento de vida ya no es algo que Dios puso en nosotros, sino que es alguien que Dios puso en nosotros. Tú lees las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, todos tienen un denominador común. Ellos hablan como si alguien estuviera dentro de sus cuerpos de carne, ¿cierto, hermanos? Cuando dicen, deseo abandonar este cuerpo, ¿deseo qué? Abandonar este cuerpo. Ya no quiero estar aquí, quiero estar con el Señor. Pero esta morada terrestre, por eso es que hemos afirmado aquí que este cuerpo de carne, hermano Elliot, hermano Leo, ¿se pueden meter un pellizco uno al otro? Sí. A ver, hermano Elliot, pellizca al hermano Leo. Hermano Leo, pellizca al hermano Elliot. Dale un pellizco. ¿Qué sintieron? Pues dolor. Les dolió. Hay algo interesante en esto. No es un juego por jugar. Quiero mostrarles algo, llevarlos a una idea. Este cuerpo de carne es temporal, es pasajero y es ¿qué? Efímero, es fugaz. Muchos en el pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios viven sus vidas como si estos cuerpos fueran eternos. La doctrina de la prosperidad se basa en eso, en darle ¿qué? Placer y gratificación a la carne. Si ustedes analizan esto, se darán cuenta y entenderán, discernirán, que todo lo que habla el supuesto, porque no hay otro evangelio, el supuesto evangelio de la prosperidad, convergir es que todo lo que viene o lo que va, siempre llega ¿a qué? A un mismo punto. Me estoy explicando. Eso es converger, eso se llama convergencia, que no importa por dónde llegues y no importa hacia dónde vas, siempre llegarás a un punto. La doctrina, la herejía de la prosperidad, que hoy se enseña en los altares, siempre converge hacia un punto. Y ese punto es donde la Escritura le llama, ¿qué? Carne.
¿la qué? La carne, la concupiscencia de la carne. ¿Por qué? Porque la herejía de la prosperidad, el supuesto evangelio de la prosperidad, tiene como propósito y objetivo principal la gratificación de la carne. Es decir, prósperos, prósperos, prósperos. Dinero, salud, riquezas, comodidades, prosperidad. ¿Sí te das cuenta? Todo es fácil en la herejía de la prosperidad. ¿Por qué? Porque tiene como propósito principal darle satisfacción y gratificación a la carne. Porque esas almas no saben precisamente que solo son almas para Dios. Porque esas almas viven y actúan pensando que este cuerpo de carne es ¿qué? Eterno. Ellos viven así. Y si tú vives pensando o creyendo o sintiendo que eres eterno, que aquí tu cuerpo físico es eterno, que nunca morirás, que nunca te enfermarás, que todos los deseos de tu corazón Dios te los concederá, que disfrutarás por el resto de tus días aquí y después seguirás disfrutando allá arriba, te equivocas. En alguna ocasión, hablándole de la palabra de Dios a un hombre ya grande que dificultosamente se movía, iba así y se movía despacio, lento, porque el hombre, a pesar de que físicamente se veía fuerte, estaba fornido, pero su salud estaba muy menguada. Un día, platicando con él de la palabra, yo le dije, es que te tienes que arrepentir, varón, te tienes que arrepentir. Y le di el mensaje y me dijo, ¿yo? ¿Arrepentirme de qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? Mucha gente, ¿sabes que mucha gente piensa hoy en el pueblo de Dios así? ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo ya me arrepentí, yo ya le pedí perdón a Dios. Es más, hay una doctrina, una herejía que dice que salvos siempre salvos, y que cuando tú le pides perdón a Dios de tus pecados, en ese momento Dios te perdona no solo tus pecados pasados, sino tus pecados presentes, y también te perdonó ya tus pecados futuros. Así que tú no tienes que pedirle a Dios perdón por nada y de nada. Y me dijo, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Yo no hice nada malo. Recuerdo personas cercanas a mí que ya murieron, otras todavía no, ahí siguen vivitas y coleando, haciendo lo que mejor les gusta, lo que más les gusta, que es pecar. Vivir en la corrupción y el pecado. Dicen, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Yo no he hecho nada malo. El hombre me dijo, ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo no he hecho nada malo. ¿Y sabe qué? ¿Sabes qué, don? Me dijo, yo fui trailero, fui chofer de tráiler toda mi vida. Yo tuve, a donde yo llegaba, yo tenía las viejas, porque así se expresaba, yo tenía las viejas que quería. Yo tuve mujeres a mi gusto. Yo nunca, jamás me restringí de nada. Tuve mujeres a mi gusto. Y yo sabía que siempre que llegaba a mi casa, mi esposa me esperaba. Pero yo tuve las mujeres que quise, hice lo que quise. Tomé, fumé, me drogué, tuve mujeres, paseé, viví, hice lo que quise. ¿Y sabe qué, don? Me dijo así, no me tengo que arrepentir de nada y no me arrepiento de nada de lo que hice. Dice, porque lo vivido, lo bailado, y dijo una obscenidad que muchos quizá hayan escuchado, que no repetiré aquí, refiriéndose a tener sexo a gusto y a placer. Dijo, nadie, ni Dios me lo quita. Y me hizo así, ni Dios me lo quita.
Mucha gente vive así en el pueblo de Dios. Recuerdo es una costumbre en los predicadores famosos, famosísimos a nivel mundial, que se jactan de predicar el evangelio de la prosperidad según ellos. Que porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Quiero decirte algo, eso no es cierto. Si tú vives pensando y creyendo y siguiendo eso, a esos apóstatas, a esos mercaderes de la fe, porque de pronto se te concedieron algunas cosas que tú anhelabas, eso no significa que así sea. Porque te has olvidado que este cuerpo es temporal, efímero y ¿qué? Pasajero. Es fugaz. Y allí Eclesiastés nos enseña, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el Salmo 104 nos enseña que Dios les quita el aliento a los seres vivientes y solo dejan de ser. Estaba leyendo hace rato precisamente algo referente a los enemigos, y dice así, que cuando nuestros caminos son rectos ante los ojos de Dios, aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Pero hay algo importante que dijo en su palabra. Dice, buscarás al malo en su lugar y ya no estará. Buscarás al malo en su lugar y ya no estará. Job dijo algo muy importante. ¿De qué le sirve al malo? ¿De qué le sirve al perverso? ¿De qué le sirve al impío? ¿De qué le sirve al hombre robar, matar, destruir, vivir una vida satisfactoria aquí, llena de riquezas, llena de ultrajes? Dice, si cuando Dios le quite el hálito de vida, no tendrá a quien clamar. Escucha, ¿de qué te sirven a ti las riquezas? ¿De qué te sirve la diversión? ¿De qué te sirve la vida vana que llevas? Si un día Dios te quita el hálito de vida, no tendrás a quien clamar. Esos predicadores de la prosperidad, ¿de qué les servirá tanta riqueza, tanto robo, tanta mentira, tanto engaño, tanta mercadería que han hecho con la palabra de Dios, tanta burla, tanta blasfemia que han provocado, tanto ultraje, tanta corrupción, tanta prostitución que han hecho con la obra de Dios, con la palabra de Dios? Si el día que Dios les quite el hálito de vida, ellos no tendrán a quien clamar. Por eso dice la Escritura que mejor es ¿qué? La pobreza del justo que las muchas riquezas del rico ganadas con injusticia. Es mejor, escucha bien, que tú estés bien con Dios. Es mejor que tú agrades a Dios, aunque estés pobre. Oye bien, quizá no tengas para comer, pero tienes tu integridad. Por eso la Escritura lo dice, que en los íntegros es hermosa la alabanza. A que tú tengas riqueza sin derecho y estés bien delante de los hombres, pero no estés bien con Dios. ¿Entiendes por qué nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, hermano Elio, hermano Leo? Porque muchos viven pensando que nunca morirán. Hay gente que dice, si Dios es tan bueno, y lo dicen impíos,
y lo dicen justos. Es decir, justos entre comillas. Lo dicen hijos de Dios y lo dicen los hijos del diablo. Dios es bueno. Dios es ¿qué? Misericordioso. Si Dios es amor y me perdona, pues me espero y en el último instante me arrepiento, le pido perdón a Dios y Dios me perdona y yo me voy con Dios. ¿Y quién te dijo eso, hermano Elio? ¿De dónde sacan eso? Del Evangelio de la Prosperidad. De ahí lo sacan. Los mismos predicadores de la prosperidad lo han dicho. Yo sé que estoy mal, pero cuando venga mi tiempo me arrepiento y le pido perdón a Dios y me voy con Dios. ¿O creen que están bien? ¿Creen que la vida que están llevando es correcta, que ellos no temen a morir? No, no voy a ir con Dios, estoy bien con Dios. ¿Saben ustedes cuánta gente que se tuvo por justos aquí en la tierra hoy están en el lago de fuego, en el infierno, en las llamas eternas? Y mucha gente piensa que están con Dios. Necesitarían entender esto o verlo, para poder entenderlo. Los israelitas antiguos no se interesaban tanto en la esencia del hálito o el espíritu, es decir, que fuera una persona. Solamente les interesaba su acción. Es decir, ellos no pensaban en que si era alguien, sino que era algo. Y lo calificaban por la acción que ellos veían, lo que hacía ese hálito de vida o ese aliento de vida. Ezequiel 37:9 leímos acerca del valle de los huesos secos, ¿recuerdan? Sí. Y primero Dios le dijo al profeta Ezequiel, aquel que se le conoce como el profeta del Espíritu. Fíjese bien, el profeta del Espíritu. A Ezequiel se le conoce, así como a Jeremías le decían el profeta ¿qué? El profeta llorón, o le dicen muchos predicadores, el profeta llorón. Ojalá todos fuéramos como Jeremías, o un poco nos pareciéramos a él en eso, que la presencia de Dios, su obra, su clamor, nos hiciera llorar por lo que a Dios le interesa, por los intereses de Dios, por las almas. Porque Jeremías lloraba no solo por él lloraba por las almas. Ezequiel se le conoce como el profeta del Espíritu. Eso no significa el profeta del aliento de vida, ¿cierto? Él es el profeta o fue el profeta del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Porque aún la doctrina, la fe acerca del Espíritu Santo tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. También tiene que ver con el hálito, con el aliento de vida. Ahí nos enseña y dice, sopla vida, sopla espíritu. ¿Sopla qué? Espíritu. Pero dile al espíritu. ¿Dile a quién? Al espíritu. Espíritu, ven y sopla espíritu en estos huesos. ¿Está hablando de lo mismo? No. Primero dice, ¿habla a quién? Al espíritu. Es decir, habla a la persona del espíritu. Y dile, ven. Y sopla. ¿Qué? Hálito. Sopla espíritu en estos huesos. Esa era la acción. ¿Soplar qué? Espíritu. ¿Recuerdan cuando el maestro dice que los miró a todos y luego qué hizo? Sopló. Sopló. Asombrosamente, no sopló hálito de vida en el sentido físico, sino espiritual. Sino en el espiritual. Pero ¿sabe qué? Sopló el Espíritu Santo en ellos. ¿Asombroso? Tú puedes decir, estás loco, ¿de dónde sacas eso? A través de la Escritura se revela eso. El maestro sopló espíritu, el espíritu
en los discípulos. ¿Dice qué? Sopló. Gloria al Señor. Fue la influencia helenista griega la que definió en el pensamiento de los judíos, de los israelitas, el distinguir y el diferenciar entre principios materiales y principios inmateriales. Es decir, principios materiales y principios ¿qué? Espirituales. ¿Por qué les digo esto? Ustedes dicen, bueno, ¿qué es eso de helenismo griego? ¿Recuerdan que una ocasión unos griegos buscaron al maestro? ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de los prosélitos? ¿Recuerdan que un prosélito es alguien, un adepto a ciertas formas de pensamiento o de doctrinas? Bien. Ustedes saben que cuando Dios dispersó, hay lo que se llama las dispensiones. Está, por ejemplo, la de la dispersión, que es cuando Dios dispersó a todo su pueblo por todo el mundo como castigo, deshizo al pueblo de Israel. Bueno, les explico. Muchos judíos, muchos hebreos, llegaron a naciones extrañas. Allí se reprodujeron, pero ya no como israelitas, sino como nativos de la nación a donde estaban. En la antigüedad, en los tiempos del Señor, había muchos judíos griegos. Unos habían nacido en la nación, en el territorio griego. Otros se habían convertido a los griegos. ¿Sí me explico? A eso se le llamaba helenismo. ¿Qué? Helenismo griego. Es decir, judíos, hebreos o israelitas que no pensaban como judíos, sino como griegos. Ellos no tenían las creencias de los judíos, de los hebreos, de los israelitas. Ellos tenían las creencias griegas. A eso se le llama helenismo. Eso significa que todo el pensamiento griego se fue mezclando con el pueblo de Dios. Y ese pensamiento griego fue el que influyó mucho en las formas de pensar, de creer, de sentir del pueblo israelita, de los que después se conocieron como pueblo ¿qué? Judío. Por eso es que ese pensamiento hebreo, griego, se incrustó tanto en el pensamiento israelita que empezaron ellos a entender o a discernir o a visualizar mucha de la palabra de Dios a través de ese pensamiento griego. Y uno de esos, de esas, ¿cómo lo puedo decir? Creencias o transformaciones de pensamiento, tuvo que ver con las doctrinas de personificación del hálito de vida. Recuerdo una ocasión cuando Pablo, caminando por una de las ciudades, no recuerdo el nombre de la ciudad, y después hablando con los de allí, les dijo: pasando yo por su ciudad vi un altar que decía ¿qué? Al Dios no conocido. Es decir, así como se infiltró, se mezcló el pensamiento griego en el pensamiento judío, también se infiltró el pensamiento judío en el pensamiento
griego. Es decir, los griegos sabían que a pesar de su multiplicidad, de sus múltiples dioses en los que creían, sobre todo y sobre todos había un Dios al que llamaban al Dios ¿qué? No conocido. Sí. A ese Dios, dice, le dedicaron un altar, pero como no tenía imagen, no tenían idea de quién era ese Dios, solamente sabían, por decirlo de esta forma, solamente sabían que había ese Dios, que existía ese Dios, y que ese Dios estaba sobre todo y sobre todos, aún sobre sus dioses. ¿Por qué creen que, por ejemplo, el español y muchos idiomas, el inglés, el francés, el alemán, tienen muchas palabras de influencia griega? Todos los idiomas latinos y muchos idiomas tienen muchas palabras, mucha influencia griega. Tenemos influencia, lo que se llama palabras arábicas, palabras griegas, es decir, palabras de árabes, griegas, latinas. Bueno, es por eso, porque el pensamiento griego se penetró tanto a través de sus ideas, de sus creencias, que los hebreos, al igual que muchas otras naciones, eran helenistas. Y a través de eso Dios empezó a revelar y empezó a enseñarle a su pueblo a distinguir y a diferenciar entre lo que es algo material y lo que es algo espiritual. Esto se le llamó entonces ¿qué? Helenismo griego, que es el estudio de la cultura y del carácter nacional del imperio griego antes del imperio romano. Porque déjenme decirles que aún los romanos absorbieron todo lo griego. En la actualidad, la influencia griega es todavía muy marcada, aún en nuestra modernidad. La influencia griega se sigue sintiendo. Se sigue sintiendo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos la presencia griega en el mismo Evangelio, tanto en los opositores del Evangelio como en los seguidores del Evangelio. Juan 12:20, lo que les dije hace un momento, cómo unos griegos buscaron al Señor Jesús. Porque lo que estos hombres querían era saber, preguntarle, oye maestro, pues ¿qué es lo que estás enseñando? Esto no tiene nada que ver con nuestros pensamientos, con nuestro pensar. Somos griegos, ¿qué es lo que estás haciendo? Y el maestro dijo, ahora es el tiempo ya. En Hechos 6:1 leemos la historia de las viudas griegas. Recuerdan que en el principio, cuando dice que los que creían vendían lo que tenían, iban y lo ponían a los pies de los apóstoles, ¿y qué pasaba, hermano Elliot, hermano Leo? Nadie tenía necesidad de nada, nadie tenía hambre. Los pobres tenían que comer, los ricos enseñaban humildad, compartían todo lo que tenían. Y sin embargo, la naturaleza humana, la concupiscencia humana, se empezó a manifestar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque los que repartían las despensas, los que repartían la comida a las viudas, dice que le daban preferencia a las viudas ¿qué? Hebreas, antes que a las viudas griegas. Como sucede hoy en día, hay preferencias, hay sectores dentro de la iglesia, y no me digas que no. Y eso no es de Dios, eso es del hombre, es del diablo. De tal manera que las viudas griegas empezaron ¿a qué? ¿Empezaron a qué, hermano Elio? A murmurar. Se empezaron a quejar. Hubo gran murmuración en la iglesia, dice, al grado tal que llegó a oídos de los apóstoles. Y dijeron los apóstoles, ¿qué está pasando?
¿Cómo que hay preferencias? Eso no es lo que nos enseñó el maestro, eso no es lo que nosotros estamos enseñando. ¿Preferencias? ¿Hay sectores? ¿Hay elitismo en la iglesia? Yo te pregunto, ¿eso existe hoy en la iglesia? Sí, sí existe. El elitismo, las preferencias, el sectorismo, sí lo hay. De hecho, la iglesia, el pueblo de hoy, está enmarcado y está fundamentado sobre eso, sobre el elitismo, el sectorismo, el clasismo. ¿El qué? El clasismo. Hay clases. ¿Por qué cree que muchos ministros evangélicos están de acuerdo con el clero católico en desaparecer el libro de Santiago del canon bíblico? ¿Por qué crees, hermano Elliot? Yo creo que habla precisamente de eso. Porque Santiago habla precisamente de eso, del clasismo, del elitismo, de las preferencias, cosas del diablo, cosas de la carne. Y dice que había mala repartición de despensas, de alimento. Los hermanitos, las hermanitas segregaban a las viudas griegas. No querían nada con extranjeros. A pesar, oye bien, de que muchas de esas viudas eran viudas de judíos helenistas. Es decir, eran judíos por descendencia, pero habían nacido en la nación griega y tenían costumbres griegas, lógicamente, pensamientos griegos. Pero no justificaba eso, porque no era lo que el Señor enseñó, y tampoco era lo que los discípulos estaban enseñando, como hoy en las iglesias. Clasismo, elitismo, segregacional, se segrega a la gente. En Hechos 9:29 nos enseña cuando los apóstoles, los discípulos discutían con los griegos. Había helenistas griegos que se oponían a la predicación del evangelio. Hoy hay mucho helenista griego dentro del pueblo de Dios que se oponen a que se enseñe lo que la Escritura llama la sana doctrina. Se oponen, no quieren, porque ellos saben que la verdad no está en ellos, que ellos no están enseñando la verdad, que ellos están enseñando según las concupiscencias, dice la Escritura, de sus malvados corazones. Esta influencia fue tan profunda que llegaron a definirla como un alma o un espíritu que era independiente del cuerpo. ¿Escucha? Ese pensamiento griego fue tan fuerte que ya los hebreos, los israelitas, ya no veían o ya no consideraban el hálito de vida como algo, como aire solamente, sino como alguien. Imagínense, si dice la Escritura que Dios es espíritu, entonces el espíritu ya no se consideraba solamente como ¿qué? Como aire, sino que se consideraba como una persona, un ente, un ser. Y en este caso, el alma, el espíritu, dentro de un cuerpo de carne. Porque para ese entonces, el hálito, el aliento de vida ya tenía una figura, una prefigura de un ser, de una persona, no de una cosa nada más, no de una acción, sino de un actuador, de alguien que actuaba, en este caso, un alma, un espíritu. Hermano Leo. Gracias, Señor eterno, por tu grandeza, tu favor y gracia, Padre. Por dejarnos estar a tus pies como siempre, darnos la fuerza, la fortaleza para escuchar tu palabra. Hoy, Señor, pues aprendimos algo nuevo, algo
diferente, algo fresco. Y sí, Señor, conocer a nuestro enemigo que somos nosotros mismos, porque es difícil luchar contra nuestra propia carne para obligarla a los hábitos espirituales, mi Señor. La carne siempre se niega, pero el Espíritu se vivifica y ordena a la carne, mi Señor, que es nuestro propio enemigo, nosotros mismos, a sujetarse a ti, Padre. Gracias por esta palabra. Incrústala, séllala, dale permanencia, Padre, para ponerla por obra, mi Señor eterno, y luchar contra nosotros mismos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierna sus vidas y todo lo que en ustedes está representado. Y recuerdan, escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que testifican del Señor, de que Él ya viene pronto. Shalom Adonai.